En el año de 1910, Francisco I. Madero se levanta en armas contra Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana comienza. Un nuevo México nace. Muchas veces me contó una novela que hizo y se perdió, que se llamaba Domingo 7, y era de un burócrata que trabajaba en el gobierno durante la Decena Trágica. Y el burócrata se da cuenta de lo que está pasando, que van a dar un golpe de estado y van a matar a Madero. Entonces él quiere hacer algo, él se ve abrumado por una responsabilidad. Y yo le preguntaba y me desarrollaba las escenas y es una lástima que no haya terminado eso. Decía, Belén con mucho valor, le vamos a dar parcela. Después de 10 años de guerra civil, la Revolución Mexicana está terminando. Álvaro Obregón es presidente de México. Un siglo en Fausto Vega. Yo nací en 1922. Jalapa era un pueblote. Era un pueblote, tenía sus atractivos, sobre todo por el paisaje, ¿no? El clima. Pero pues, no dejó nunca de ser una estación de carretas. En Jalapa realmente pues parece cuento, ¿no? Pero la educación era muy eficiente. Salíamos con gran aparato a los alrededores de Jalapa y ahí acampábamos fuera de los pueblos. Nació ahí, se educó ahí, creo que con uno de estos métodos innovadores de mediados del siglo XX. Según Fausto, muy liberal, una vida muy liberal, muy de campo. Este es mi papá. Mi papá nació en Pánuco. Era abogado, mi papá era abogado. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y realizó desde la subsecretaría todo un conjunto de leyes, la ley de expropiación, por ejemplo, que después sirvió de modelo al régimen cardenista. Mi papá era muy cuidadoso de nuestra educación. Entonces dio en que después de comer, y en lugar de siestas o cosas de esas, nos metía al cuarto donde estaban los libros. Y entonces, pues ya lo más fácil era jalarlo. ¿Me ve? Aquí está mi mamá. Mi mamá era una señora de una familia muy grande. Tuvo 5 hermanos y 3 hermanas, eran 8. Ella quedó huérfana y jefa de una parvada de hijos. Ella era la contraparte de mi abuelo, era muy consentidora. Trataba como que de aminorar un poco la disciplina que les ponía él con un poco de relajación, ¿no? No tan estricto. Tenía 2 hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. Este es mi hermano. Mi hermano era un muchacho muy serio, muy estudioso. Fue el ayudante de mi padre, muy ligado a él. Y entonces era mi hermano el que escribía las sentencias. Era un muchacho de 9 años. Mi hermano me caía muy bien, era un hombre muy serio, un doctor, pero culto como toda esa familia. El papá me impresionaba muchísimo y me encantaba estar con él. El español que hablaba el papá de Fausto, yo creo que es el mejor que he oído yo en mi vida. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Con 14 años de edad, Fausto Vega llega a la Ciudad de México a continuar sus estudios de secundaria, de preparatoria y posteriormente de abogacía. Yo había leído El Quijote, había leído El Fausto de Goethe, había leído Las Mil y Una Noches. Mi vida escolar es un desastre, ¿no? A mí me aburría mucho la escuela. Platicaba con los maestros y discutía con los maestros, ¿verdad? Pero que yo me podía pasar horas enteras leyendo en mi casa o discutiendo en un café con Garibay, con Rubén y con Jorge Hernández Campos. Toda esa runfla con los Casanova.
esa vida social intensa que hicimos cuando estuvimos en la preparatoria y los primeros años de facultad. A Rubén lo conocí en la secundaria 10. A los dos nos interesaban cierto tipo de literatura y eso nos identificó. No conocíamos a Garibay. Garibay estaba en otra secundaria, pero vinieron las jornadas sobre Juan Ruiz de Alarcón. Sí, allá hacía poemas, muy malos. ¿Dónde están mis cisnes blancos que se llevaron mis sones? Cosas de esas, ¿verdad? Él se reunía con dos de nuestros compañeros, tenían tendencias literarias. Ricardo Galán Garibay y Rubén Bonifaz Nuño. Entonces hacían un trío, decíamos el trío de los literatos. Rubén Bonifaz me fue revelando pues datos preciosos, precisos de la fraternidad que los unía con Fausto Vega, estas largas caminatas que hacía con él, con Jorge Hernández Campos, con Ricardo Garibay. Salíamos a las 8 de la noche de la Escuela de Jurisprudencia y nos echábamos a caminar de Madero por toda la Avenida Juárez. Pescábamos Reforma, nos salíamos por la calle de Sevilla y de la calle de Sevilla tomábamos la calzada Vasconcelos hasta Revolución, de Revolución a San Pedro de los Pinos y de San Pedro de los Pinos a San Ángel. Pues nos veníamos platicando y riendo y haciendo chistes, los tres. Ese tiempo de formación fue muy intenso. Puse muchas preocupaciones, de todo tipo, económicas, sentimentales, intelectuales. Todos nosotros tuvimos dos apoyos muy grandes. El padre Valdés, don Manuel y Catita. Y gracias a eso, pues tuvimos lo que hemos obtenido, ¿no? Estaba yo en casa de los Casanova, que fueron mis compañeros de escuela. Don Agustín pasaba por ellos y se los llevaba al mate. Y una vez me dijo a mí, ¿qué usted no va a ir al mate? Yo lo invito, véngase. Y ya fui al mate. Las tertulias en México han sido muy importantes. Desde el siglo antepasado estaba mucha gente. Y mucha gente que después fue muy brillante. Fausto siempre muy eufórico, muy contento, de muy buen ambiente, ¿no? Puede estar platicando horas y horas hasta las 2, 3 de la mañana y él es el que muchas veces dice temprano, no, pues hoy me voy a acostar temprano porque estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Pero él es el primero en que a las 2, 3 de la mañana sigue ofreciendo pues un coñac, un café con tal de seguir platicando. Los alegres convivios que él acostumbra a tener puede volverse todo un tema, una explicación de lo que es un buen vino decantado o todos los gustos que pueda tener el coñac, ¿verdad? Hasta la explicación más severa del falsacionismo popperiano, y todo lo hace realmente con enorme alegría y con enorme profundidad. Te digo que él canta mucho y vocaliza y me ha enseñado muchas canciones. Yo recuerdo que Guadalupe Dueñas, que ya murió, estaba enamorada de él. Decía que se quería casar con Fausto Vega. Y yo creo que tenía toda la razón. Y Fausto siempre ha sido un hombre, un gran caballero, un hombre muy cumplido. Y eso pues es precioso. Entonces, al principio me di cuenta de que era una beta para mí como un ser humano, muy interesante, muy afable, muy jovial, muy lleno de vida, que es la imagen que yo tengo del licenciado Vega todos los días cuando hablo por teléfono con él. Del otro lado de la línea escucho un hombre con mucha vitalidad. A pesar de sus 92 años, es un hombre muy fuerte, muy vital, muy lleno de vida. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gentes y que implica un ultraje sangriento para nuestra patria, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar, según lo propuso el Consejo de Secretarios de Estado y de Jefes de Departamentos Autónomos,
reunido en esta capital el viernes 22 del corriente, que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Hay un movimiento cultural nacionalista muy fuerte en México en que se redescubre el rostro de la identidad nacional y se pone en discusión. En 1943 los objetivos de la educación no estaban muy claros y se vio que era verdaderamente una necesidad darles el crédito a los intelectuales mexicanos que pues habían hecho mucho por la instrucción pública. Entonces, en este México que es como un crisol, un caldo de cultivo, donde la cultura se está utilizando como un vehículo civilizatorio y de discusión de lo que es la identidad mexicana, surge el Colegio Nacional. O el general Ávila Camacho, que era el presidente de la República, don Manuel, decide crear esta institución, el Colegio Nacional, a instancias de fundamentalmente Antonio Caso y Alfonso Reyes. 20 fueron los primeros miembros designados. El ingeniero Ordóñez, estaba Antonio Caso, el doctor Chávez, estuvo Vasconcelos. Todos ellos son fundadores de instituciones, ¿no? El presidente Ávila Camacho tenía de secretario de Educación a Béjar Vázquez y él le dio la idea de fundar una institución similar a dos colegios muy importantes en Europa, el Colegio de Francia y el Colegio de España. Aquí se comenzaron a dar las clases en un ambulatorio muy pequeñito. Tuvo como 7 intervenciones desde 1810. Las monjas creo que se desaparecieron en los años 20 del siglo XIX. Con la reforma se vuelve Suprema Corte. Después se volvió cárcel. Después se hizo escuela de ciegos, hospital de enfermos mentales. Después casa del estudiante comunista. Después Colegio Nacional, pedacito. La idea detrás de esta institución era que un grupo de científicos, humanistas, artistas se pudieran acercar a la gente a través de conferencias, es decir, crear una especie de universidad selecta para que las personas que suelen estar en espacios más apartados del saber entren en contacto con la gente, con el pueblo, y que se den conferencias gratuitas. Un componente importante de las actividades que tiene un miembro del Colegio Nacional es impartir conferencias en la sede del Colegio Nacional. Bueno, era casi obligatorio enterarse del colegio. Desde la preparatoria estábamos en San Ildefonso y el colegio estaba aquí. Y luego en la escuela de jurisprudencia uno oía los aplausos desde la calle. Bueno, pues yo comencé a trabajar a los 20 años. Comencé a trabajar en una casa de bolsa, en Gibbon Alonso y compañía. Afortunadamente me tocó el tiempo de la guerra y entonces se ganaba muy bien en la bolsa. ¿Verdad? Pero se acabó la guerra y se acabó la bolsa. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo. A bienes nacionales con don Alfonso Caso, afortunadamente, ahí ya me recogió Octavio Barreda y me llevó a trabajar con él a la Secretaría de Hacienda, que para mí más que un trabajo fue una beca, ¿verdad? Porque me permitió leer lo que yo quería y ahí es donde yo aprendí mucho de lo que sé, ¿verdad? Que no es mucho tampoco. Fausto Vega pertenece a una generación muy importante de la filosofía mexicana. Nació en 1922, igual que mi padre, y junto con él formó parte del grupo Hiperión, que fue un grupo de filósofos que a fines de los años 40 trataron de hacer dos cosas básicas. Por un lado, vincular la filosofía mexicana con nuevas tendencias de la reflexión y del pensamiento en el mundo, y al mismo tiempo buscar un sentido propio de la filosofía. Era un grupo de estudiantes de Gauss y de Leopoldo Sea, afrancesados, que estudiaban a Jean-Paul Sartre,
Eran muy diferentes y con mucha personalidad cada uno. Por eso llamaron mucho la atención. La filosofía que escribieron los miembros del grupo Hiperión fue bastante distinta a la de José Gaos, pero a él le deben mucho esta necesidad muy cercana también a Ortega y Gasset de que el pensador esté en contacto con su circunstancia, es decir, que entienda su momento histórico y que reaccione ante él. Por estos años se inició la construcción de la ciudad universitaria. Y fue en el año de 1952 que la mujer tuvo derecho al voto, pero no fue hasta tiempo más tarde que se les permitió entrar a las cantinas. Conoce a mi mamá, pues que sería en el año de los 50, yo creo, porque fueron 12 o 13 años de novios. Berta era químico, ella trabajaba en un laboratorio. De alguna manera eran personas muy diferentes, que convivían muy bien, ¿no? A todos nosotros toca seguir adelante por la ruta trazada por la Revolución Mexicana hacia la ineludible grandeza nacional. Finalmente se casan y bueno, pues yo ya llego, pero pues ya siendo ellos pues ya cuarentones, ¿no? La relación que él tuvo con mi mamá siempre fue muy buena, muy cercana. Era una relación muy liviana, siempre se me hizo un matrimonio ejemplar. Vamos a aceptar el reto y para pronto acabar que chingue su madre Cueto. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. El 6 de noviembre de 1970, Agustín Lara se nos va. Tengo la firme convicción de que la Revolución Mexicana da un sólido paso hacia adelante en la iniciación de este sexenio. Un nuevo abanderado de la Revolución garantiza el futuro inmediato de nuestra patria. Luego en 71 ya el licenciado Echeverría nombró autorizó que se nombraran otros 20, ¿verdad? Es el stock actual del colegio, 40 miembros. En el Colegio Nacional pues nos reunimos a discutir qué tipo de cosas podemos hacer para promover en general la cultura en México en distintos aspectos. Creo que es una actividad muy importante pues para nuestro desarrollo en nuestro país, tanto desarrollo económico como para pues calidad de vida y en fin, es un aspecto muy importante del progreso de nuestra sociedad. Las conferencias se dan en el número de 400, 380 conferencias, ¿no? Eso sí se da, ¿verdad? Y el colegio hace una labor de difusión pues muy importante, ¿no? Primero, por la maestría de los propios miembros. Entonces, en este sentido, la función de la administración del Colegio Nacional es facilitar esos eventos, facilitar que dictemos esas conferencias y visitemos diferentes lugares y diferentes públicos. Otra labor importante dentro del Colegio Nacional es, pues, publicar nuestra obra. Y en este sentido también contamos con las facilidades editoriales para facilitar la publicación de nuestro trabajo, tanto científico como de divulgación. Sí hacemos un esfuerzo que es muy importante
de poder comunicar todas nuestras actividades y pues los aspectos de cultura que creemos que son importantes, de comunicarlos de tal manera que los entienda la sociedad en general, ¿no? En ocasiones se piensa que con las plataformas digitales, con los medios electrónicos, pues ya tenemos un acceso completo a la cultura. Sin embargo, no es así. La gente quiere ver cosas que sucedan en el mundo de la realidad. La conferencia es una oportunidad de que un hecho cultural se produzca en ese mismo momento ante los oyentes. Y muchas veces el que más aprende es el propio conferencista. No vengo aquí a vender paraísos perdidos ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. El estar con don Agustín son las vicisitudes de la burocracia, ¿no? Me quedé sin nada. Entonces me dediqué en la universidad a la tarea de ver las publicaciones de la universidad. Su trabajo conmigo en la imprenta universitaria era valiosísimo porque él hacía pues un trabajo de asesor, pero realmente no con este sentido hueco, vacío que la palabra tiene en la política mexicana, sino que lo era realmente. Era un consejero, un maestro. Yo le presentaba un proyecto extraordinario desde mi punto de vista y él se encargaba de echarlo abajo, pero con argumentos muy sólidos, por lo cual cada una de las conversaciones con él pues equivalía a una enorme lección de vida, de conocimiento. Me asombra su gentileza, su bondad. Es un hombre al que un escritor que aspira o que empieza a hacerlo puede acercarse con toda confianza y escuchar pues la sabiduría de Fausto. Y algo que me ha llamado mucho la atención es la enorme cantidad de literatura que conoce. Yo estaba escribiendo un libro sobre el Poder Judicial en el Porfiriato y don Fausto fue muy generoso en compartirme muchas lecturas, hacerme muchos apuntamientos, orientarme de hecho en la manera en la que me debía dedicar a estudiar la literatura de ese periodo, y esto creo que ha sido pues muy importante para mí. Fausto me decía que él no era intelectual productor, sino intelectual consumidor. Y me decía, si todo el mundo nada más escribe, ¿quién va a leer? Y él era el lector. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Pocas personas saben que Fausto Vega se dedicó durante muchos años a hacer una enorme investigación sobre la novela mexicana, hasta que un día la naturaleza, una lluvia torrencial, pues se metió a su casa en Churubusco y destruyó gran parte de su biblioteca y toda la documentación que tenía sobre el trabajo que llevaba a cabo. Eso era una derivación de los libros de mi papá. Mi papá era un enamorado de los libros, compraba muchos libros, ¿verdad? Libros que he perdido, pero en grande, ¿no? Y ahí me nació a mí la afición de leer, ¿verdad? Y de comprar libros, y no he parado de comprar libros. Nosotros vivimos toda la vida en la casa que está en la colonia Churubusco, ahí en Rafael Oliva, y ahí fue donde logró armar la biblioteca que todavía hoy en día tiene, que es pues una biblioteca de unos 11,000 o 12,000 libros.
Lamentablemente en el año del 84, 1984, con la inundación que hubo, el desbordamiento del río Churubusco, pues se perdieron por lo menos unos 4,000 o 3,000 volúmenes. Y después de la universidad, pues me vine aquí al Colegio Nacional por intersección y propuesta de Jaime García Terrés y de Antonio Gómez Robledo. Y por eso estoy aquí en el Colegio Nacional. El licenciado Carlos Salinas de Gortari fue quien nos dio la aportación para la renovación del patio que usábamos en el convento de la enseñanza. Y no solo, sino que además nos proporcionó los otros 2 patios que correspondían al archivo de notarías. La sede del colegio, que es el antiguo edificio del archivo de notarías, pues se nos fue anexado a lo que ya se nos había concedido antes. El auditorio era un chiflidito de 5 metros de ancho, un espacio muy incómodo. Me encomendaron en pleno hacer una renovación del espacio y acondicionar el lugar. El presidente de la Madrid nos dio todo el edificio, sin los 3 patios. Yo pensaba hacer una renovación profunda. Iba a meterle más luz. El edificio era siniestramente oscuro. Hice tragaluces en los pisos para meter luz del primer tragaluz al segundo al tercero, a llegar hasta planta baja con la luz del tragaluz inicial, cosa que fue un efecto sorprendente y muy bello. Meterle luz, conectar los espacios. Los 2 patios que tenía estaban separados y por supuesto estaba separado el tercero. Entonces yo hice calas, me fijé que había comunicación. Se podían tener vistas de los corredores de 70 metros de largo. Es sui generis tener un edificio que tiene 3 patios iguales. Suena sencillo decirlo, pero hay muchos lugares que fracasan simple y sencillamente porque son lúgubres, inhóspitos, de difícil acceso. El Colegio Nacional está en un lugar emblemático de la Ciudad de México, donde se encuentran las librerías de Viejo, la calle de Donceles, de modo que ya la ubicación es una referencia al mundo de la cultura y al mundo de los libros, pero debe su principal atractivo contemporáneo al trabajo de uno de sus miembros, que es Teodoro González de León, un magnífico arquitecto que lo renovó y creó espacios que son a un tiempo clásicos, porque se trata de un inmueble que pertenece al patrimonio histórico, pero también modernos y me atrevo a decir incluso íntimos. Los recintos están llenos de madera, de materiales cálidos, entonces entrar a la sala de conferencias del Colegio Nacional es entrar a un oasis. La arquitectura y las facilidades para las conferencias son realmente del más alto nivel y estoy seguro que en esto, pues no solamente fue el arquitecto Teodoro González de León a través de su capacidad para aplicar sus conocimientos y hacer una sede muy digna, sino también la gestión del licenciado Fausto Vega, que ha estado, realmente lo ha tomado como su institución. Si se fijan, los muros del colegio tienen pedazos de piedra incrustados que son vestigios de los cambios que se hicieron y que para mí son ornamentos vivos y memoria del propio edificio. Trabajé con una cosa vieja, la fui excavando, rompiendo. Yo creo que se hizo un trabajo de introducción de luz y de transparencia. En todos esos pasos, la persona clave es Fausto Vega. Su labor de secretario ha sido formidable, constante, perseverante, atento, amable. Yo lo conocí desde el año de 1986 en que él se incorporó para desempeñarse en el Colegio Nacional. Fausto es una persona
de un trato muy afable, siempre es amable con las personas, y esto en el Colegio Nacional es importante, pues porque el trabajo de los miembros requiere interaccionar pues con muchas personas del exterior, y para esto pues necesitamos siempre una ayuda, y que el ámbito de influencia del Colegio Nacional sea pues lo más benéfico que se quiera para la institución. Digo, lo único que puedo recordar es que cada vez que le pedíamos cualquier cosa al licenciado Vega, inmediatamente había un apoyo inmediato y respuesta. Eso es una cosa que, de veras, hay poca gente que yo he conocido, ¿entiendes?, que hayan actuado con tanto amor a la institución como él. Octavio Paz se convierte en el primer mexicano en recibir el Nobel de Literatura por decisión unánime de la Academia Sueca. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio. Es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta? Luis Donaldo Colosio se dirige a la multitud. Otón Cortés a la izquierda, Vicente Mayoral vieron, es la simultaneidad de movimientos de Otón Cortés. Ejecuta el primero de los disparos. Mi madre decía que cuando uno cumple el deber, no debe ser reconocido. Cumplir el deber es eso, cumplir el deber. Y yo he cumplido mi deber. Entonces yo pienso que él ha tenido esa vida interesante, esa vida rica, esa vida que ha sido reconocida por muchas personas, y bueno, todo el tiempo que ha estado pues, en su dedicación al Colegio Nacional pues, ha sido muy interesante, y bueno, el colegio pues, tiene que reconocerle esta gran labor que ha hecho. Yo agradezco mucho, ¿verdad? Agradezco mucho su ayuda que nos ha proporcionado a mí y a muchas gentes que él ha ayudado, y pues es un hombre maravilloso, ¿verdad? Y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Conozco a don Fausto desde que ingresé al Colegio Nacional en el año 2000. Dicen que los mejores apoyos administrativos son los que no se sienten, y este es el caso con el trabajo de don Fausto y su equipo de colaboradores. Su apoyo nos hace la vida más sencilla en lo que se refiere a nuestras actividades como miembros del Colegio Nacional. Además del apoyo administrativo que nos brinda, don Fausto es para mí fuente de información de muchas cosas, dada su larga trayectoria y experiencia. Sus anécdotas sobre los miembros del Colegio Nacional que yo ya no llegué a conocer me permiten entender mejor el pasado de esta gran institución. Más prosaicamente, su opinión sobre los mejores restaurantes del centro de la Ciudad de México es siempre atinada. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Me alegra estar hoy nuevamente esta noche en el Colegio Nacional, en esta que es la casa de las mujeres y los hombres más ilustres, más sabios de nuestro país, en las ciencias, en las humanidades, en las artes. El presupuesto del colegio ha crecido mucho gracias a sus gestiones. Por eso ahora que cumplió 90 años, se le nombró secretario emérito del colegio. El gran proyecto que ha sido la parte más importante de su fecunda vida, que consiste en mantener un ambiente
de optimismo y de creatividad. Eso lo hace una persona valiosísima. Ha sido, yo creo que por lo menos desde los 20 años que yo estoy en el colegio, ha sido una persona central, capital para el desarrollo del colegio. Él se ha convertido un poco en la memoria del Colegio Nacional, en el sentido de que él está ahí todo el tiempo, está a cargo de supervisar las publicaciones del Colegio Nacional, está a cargo de la administración, seguirle la pista a los dineros que entran y salen. Ha sido un personaje absolutamente imprescindible, del cual yo creo que todos los miembros del Colegio Nacional estamos agradecidos. Y cómo se llama, y siempre propio, digo, no puedo, lo único que puedo recordar es, te estoy diciendo, a mí me da la impresión de que es, entiendes, que proviene de un siglo que ya no hay. En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos hará la entrega del lábaro patrio al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Y en este tiempo que he tenido la oportunidad de conocerlo, pues ha apoyado muchos programas que se han desarrollado por iniciativa de los miembros del colegio. El más emblemático probablemente haya sido los 70 años de fundación del colegio, que es muy interesante porque la fundación del colegio coincide con la fundación de muchas instituciones. En realidad fue un momento muy importante en la historia del país. Todo este conjunto de obra a lo largo ya de 70 años es lo que hace que el colegio tenga este papel tan preponderante en la parte de la ciencia, las humanidades y la cultura y las artes en el país y también en el extranjero. El motivo fundamental es dejar aquí un testimonio de reconocimiento del Gobierno de la República al trabajo realizado por este Colegio Nacional. De él han surgido grandes personalidades del mundo académico, intelectual, cultural, de las 4 ramas del saber al que dedican ustedes esfuerzo. Dentro de 10 años el panorama será muy distinto, pero en modo alguno se podrá prescindir de lo que se hizo durante estas 7 décadas en el terreno de las ciencias y las artes. Felicidades al Colegio Nacional por estos primeros 70 años y muchas gracias por la aportación que han hecho al desarrollo y progreso de la nación. Felicidades. Realmente creo que su voz se ha quedado en el pequeño círculo de sus conocidos por su profunda discreción, pero creo que su voz hubiera sido muy importante, que hubiera sido más escuchada por más personas en este país. Mira, se perdió realmente el sentido social que tenía la sociedad mexicana. La sociedad mexicana se formó en la guerra de independencia, la guerra de reforma. Siempre ha sido un México muy violento, porque no solamente es las luchas armadas, sino las no reconciliaciones sociales, las diferencias muy marcadas de clase. No hay lugar social. Esto no es un país. Un país es una sociedad organizada. México es la vida del pelado mexicano, con muchas letras, con muchas fórmulas, pero seguimos siendo pelados. Nuestros ejemplos son de la brutalidad de la acción, ¿no? Las acciones brutales nos llenan de alegría. Hay un libro, un autor, Quevedo y Subieta, muy poco leído ahora. Tiene un libro que se llama En tierra de sangre y broma. Eso es México. Sangre y broma. O nos reímos o nos matamos. Memoria viva del Colegio Nacional. Celoso guardián de una tradición. Conocedor de secretos. Incansable tejedor de recuerdos y experiencias. El licenciado Fausto Vega es el eje alrededor del cual se preservó la institución. Por lo tanto, quienes vemos en el Colegio Nacional un reducto de pensamiento libre, de creación auténtica, de conocimiento cabal, le acompañaremos en el resguardo de esa tradición.
Su espíritu de servicio a la cultura nacional se ha ejercido en la docencia, la imprenta universitaria y el Colegio Nacional hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Con una bonomía que recuerda a Demócrito, el filósofo de Abdera. Cuenta Diógenes Laercio que Demócrito no se cuidaba de ser conocido y que vivió una longevidad excepcional que también celebramos en Don Fausto. La posteridad le dio un epíteto que igual puede aplicarse al mexicano, el filósofo risueño.